ciertos alimentos que son buenos, pero no el efecto que eso tiene con la... O sea, que el efecto que tiene a nivel de neurotransmisores, de la neuronutrición, eso es súper importante. El comportamiento de la macro y de la micronutrición orientada y dirigida para regular esos neuropéptidos o esos neurotransmisores cerebrales. Eso es. Pues Es bueno tener un conocimiento claro, conciso, y voy a intentar transmitiros en conceptos claros toda esta micronutrición, cómo influye en los distintos neurotransmisores. Ya tenemos que tú no lo conoces, el doctor Domingo lo conoce, Alejandro, que también es médico y estará en Bilbao, por ahí para Bilbasco. Gracias, Alejandro, te saludo antes de empezar la clase. Eso es. Placer. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Soy Victoria, encantada de estar aquí. Nada. Os vamos a pedir que silenciéis los micrófonos y así para que no... Somos muchos porque hay como unas 118 personas, no se van a conectar todos, pero están apuntadas por si acaso para no despistar al doctor Domingo a lo de la clase. Bueno, Domingo, ¿empezamos? Pues yo creo que podemos ya empezar. Vamos a ver aquí. Vale, como los que estáis ya conectados, hablábamos 2 minutos antes, un poco como después de la pandemia, lo que estamos encontrando es que hay otra pandemia, que es la que está afectando a lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta charla, yo le estoy muy agradecida al doctor Domingo Pérez León, al que conozco ya hace muchos años, un doctor en medicina integrativa con muchísima experiencia, que nos aporte toda esta información que para los profesionales de la salud mental, para los pacientes también, pero sobre todo para los profesionales, nos puedas ordenar y decirnos un poco, como yo sé que siempre tú estás muy informado, muy en todo lo que va integrando el cuerpo y la mente, pues bueno, las herramientas que podemos tener también los profesionales para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Así que, bueno, te voy a presentar así para los que no te conozcan y el doctor Domingo Pérez León, que es el director médico del Instituto Biológico de la Salud, es doctor en Medicina y Cirugía, es máster en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, es experto en Medicina Bioreguladora y Psicoinmunología y lo podéis escuchar todos los días en la radio, en algunas emisoras, o sea que para mí es un placer porque es un buen comunicador y creo que nos va a dejar toda esta información muy, muy clara, muy concisa y de una forma muy, muy práctica. Así que te lo agradezco de corazón y no, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass orientada y dirigida para conocer la macro y la micronutrición para optimizar, para mejorar globalmente nuestra salud mental y cerebral. Vamos a hablar de esos neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Ahora contaremos algo interesante sobre la oxitocina, problemas de neuroinflamación cerebral, que gran parte de la comunidad científica, muchos psiquiatras ya están de acuerdo en que esa neuroinflamación del cerebro puede provocar, es una de las causas más frecuentes de los problemas depresivos, los problemas de ansiedad, los problemas de irritabilidad. También vamos a hablar del cortisol. Sabemos que el cortisol es una hormona de estrés crónico y muy dañina y muy lesiva para la salud global del ser humano. Veremos cómo poder controlar ese cortisol. Hormonas de estrés agudo, como es la adrenalina, la noradrenalina, también son hormonas que pueden alterar nuestro organismo a nivel mental y cerebral. Y vamos a hablar sobre todo de
del magnesio con un tipo de receptor muy interesante que es el receptor NMDA, que regula lo que llamamos el sistema del glutamato, que es un aminoácido neuroexcitador, y regula también el GABA. Veremos qué componentes son los que influyen que se excite el glutamato o que predomine el GABA. Y vamos a hablar también de la neuronutrición, es decir, nutrientes con acción específica en nuestro cerebro. Y para ello, pues tendremos que empezar diciendo que el cerebro es un órgano realmente fuera de lo común. Fijaros que el cerebro está constituido por 100.000 millones de neuronas, que representan un ensamblaje de cables eléctricos de una longitud de unos 180.000 kilómetros. Fijaros, con estas conexiones representaría unas 10 veces la circunferencia de la Tierra. Y sabemos que cada segundo perdemos una neurona. Se pierden 3.600 neuronas en una hora. Y en una jornada entera estamos hablando de unas 85.000 neuronas. O sea que después de terminar esta masterclass, pues vamos a ir a casa con una pérdida importante de neuronas. Pero también sabemos que el cerebro es grasa. Son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos. Y esa superficie de la capa fosfolipídica del cerebro, pues fijaros lo extensa que es. Son 25.000 metros cuadrados. Para hacernos una idea, correspondería a 4 estadios de fútbol. Y cuando hablamos del cerebro, pues tenemos que hablar de las bases fisiológicas, de los neurotransmisores, de los aspectos clínicos y sobre todo de la suplementación. Y vamos a empezar hablando de las moléculas de las emociones. Sabemos que todo lo que es la información, todo lo que es la transducción sensorial, todo lo que es la neurotransmisión, entra directamente al hipotálamo, en un núcleo muy bien conocido, que es el núcleo arqueado, y aquí hace contacto con el núcleo paraventricular. Y en el núcleo paraventricular aparece lo que se llama la rama simpática, cuyos neuropéptidos o neuromediadores son la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Pero para fabricar este tipo de neuromediadores, de neurotransmisores, necesitamos aminoácidos precursores de dichos neurotransmisores, como es la tirosina y es la fenilalanina. Sabemos que la dopamina es el neuropéptido o neurotransmisor que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración, la motivación. Fijaros, todo eso es dopamina. En contraposición a la rama simpática, nos encontramos con la rama parasimpática, donde los neuromediadores, los neuropéptidos que influyen en el parasimpático, uno de ellos es la acetilcolina, la serotonina, el GABA. Y para fabricar acetilcolina, serotonina y GABA necesitamos la colina, que la podemos encontrar en la lecitina de soja, o también, si os gusta el huevo contiene del orden de unos 600 a 700 miligramos de colina. Esto estimula la acetilcolina. El triptófano va a ser el precursor de serotonina. Y la glicina, que es un aminoácido realmente muy pequeñito, aminoácido inhibidor, va a estimular directamente el GABA. Pues bien, a través de la rama parasimpática conseguimos relajación, armonía de la calma, paciencia, un buen equilibrio del sueño. Entonces, cuando todo esto está en equilibrio, vamos a tener un buen comportamiento y una buena motivación. Pero fijaros, os pongo aquí un pequeño apunte de la acetilcolina. Sabéis que gran parte de la memoria la tenemos en el hipocampo, encargado de lo que es la memoria y el aprendizaje. Pues gracias a la acetilcolina estimulamos el hipocampo y a través del consumo bien de lecitina de soja o de ese huevo, esa
el huevo contiene hasta 600, 700 miligramos de colina, pues vamos a estimular también el hipocampo, donde reside gran parte de la memoria y del aprendizaje. También deberíamos de hablar, cuando hablamos del cerebro, de la estructura horizontal del cerebro. Estructura horizontal del cerebro. Y aquí encontramos el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje, del pensamiento racional verbal, del análisis, de la objetividad, de la competencia gramatical y matemática, del pensamiento lineal y lógico. También le llamamos el cerebro masculino. Regula también el estado de ánimo, el culto a la razón, pero fijaros, cuando tenemos una hiperactividad del hemisferio izquierdo, si la función está exagerada, pues uno se vuelve brusco, frío, escéptico, crítico y materialista, acumulación de los bienes materiales, reemplazan la emoción por la sensación. En contraposición al hemisferio izquierdo tenemos el hemisferio derecho. Y aquí predomina la imagen. ¿Veis que en el hemisferio izquierdo predomina el lenguaje? El derecho predomina la imagen, el pensamiento irracional no verbal, la síntesis, la subjetividad, la capacidad de creatividad, la intuición, la imaginación, la afección. Le llamamos al hemisferio derecho el cerebro femenino. Por eso la mujer es más intuitiva, capta muchas más cosas que el hombre. Eso sí, si la función está muy exagerada, va a perder la estructura, va a tener alteraciones en el mantenimiento de su dependencia, va a disminuir las cualidades de realización de sí mismo, disminución del sentimiento de seguridad, aumento de la angustia y de la duda de sí mismo. Todo eso correspondería al hemisferio derecho, pero sobre todo cuando su función está muy exagerada. Y fijaros, el hemisferio izquierdo habla pero no ve, y el hemisferio derecho habla, perdón, el hemisferio izquierdo habla pero no ve, y el derecho ve pero no habla. Para que lo tengáis en cuenta, cuál es la estructura horizontal de nuestro cerebro. Pues bien, cuando esto está desequilibrado, va a afectar a la discriminación psicológica, va a afectar también al comportamiento, vamos a tener un comportamiento desequilibrado, y por este motivo, cuando tenemos los dos hemisferios equilibrados, el lenguaje del espíritu equilibrado, las moléculas mensajeras equilibradas, vamos a tener un comportamiento equilibrado. Sufrimos y padecemos en la actualidad de problemas. Son estas células microgliales, al tener un comportamiento más o menos parecido a un macrófago, liberan radicales libres y forman información, tienen que ver con estas células microgliales, que por cierto, por cada neurona tenemos 10 células microgliales, o sea que a veces le damos mucha importancia a la neurona, pero a todo el contexto que abraza a esas neuronas, a veces no las valoramos en su justa medida. Que sepáis que las células microgliales van a tener un impacto directo, concreto, en la regulación también de nuestro sistema inmunitario. Bien, y yo os quería preguntar, ¿cuántos sentidos tenemos? Tenemos 9 sentidos. Los que son más conocidos es el olfato, el oído, el tacto, el gusto, la vista. Pero también tenemos sentidos internos, como por ejemplo el sistema inmune. Fijaros, el sistema inmune es un sentido interno y es el único que comunica con todos los sentidos. Ahora veremos por qué. También existe un sistema interoceptivo, sistema que nos mide, por ejemplo, los niveles de glucosa
y es el segundo sentido interno y también comunica con el resto de los sentidos. El pensamiento también es un sentido. Las emociones percatan peligro y es otro sentido. Pues bien, los sentidos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para percatar el peligro. Fijaros que los ojos, cuando ven un león, ¿qué es lo que sucede? Pues pone en marcha el sistema inmunológico, pone en marcha el sistema muscular y tenemos que correr para evitar que ese león nos pueda hacer daño, ¿no? Pero fijaros, si escuchamos un ruido peligroso, el sentido de la audición también va a activar al sistema inmunológico para que estés alerta, porque ese peligro te puede dañar. Pero también pasa que cuando nos imaginamos un peligro, aunque no sea real, esto también puede afectar directamente a lo que llamamos inflamación de bajo grado, produciendo alteraciones de neuroinflamación cerebral, con lo cual el peligro virtual producido simplemente por una emoción o un pensamiento también va a producir de forma directa, concreta, específica, una activación del sistema inmunológico. Claro está, no lo activa igual que una bacteria, pero cuando se activa de forma continuada y reiterada en el tiempo, pues esto nos puede llevar que ese problema que no resuelves en tu cabeza, que estás dando vueltas y vueltas en tu cabeza y que es un problema que no resuelves, te lleva a una inflamación de bajo grado. Y esto, con el tiempo, sabemos que la mayoría de las enfermedades que sufrimos en la actualidad tienen su punto de partida en la inflamación de bajo grado. Pues bien, ese problema no resuelto en tu cabeza puede terminar en una inflamación de bajo grado y esto, en definitiva, puede producir problemas de cáncer o patologías inmunes. Por eso se habla muchísimo en la actualidad de los problemas psicosomáticos. Quiere decir que los problemas psicológicos afectan a los somáticos. Hoy en la actualidad sabemos que los problemas somáticos también afectan a los psicológicos, o sea, que hay que tenerlo todo en cuenta. Y en este sentido, pues sabemos que ciertos patrones moleculares, como por ejemplo los PANS, que son patrones moleculares asociados a un patógeno, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que ahora está saliendo mucho en los medios de comunicación. Sabemos que el virus de Epstein-Barr puede llegar al cerebro y son un porcentaje muy elevado de las personas que sufren de esclerosis múltiple han detectado el virus de Epstein-Barr en estas personas. También otros patrones moleculares asociados al peligro es la intoxicación por metales pesados, por nanopartículas, son los DANs, que sabemos que estos metales pesados pueden alterar, pueden dañar directamente nuestro cerebro y poner en marcha mecanismos inmunitarios a través de las células gliales de disparo de estos macrófagos de células gliales contra las estructuras del cerebro, intentando eliminar estos metales pesados. También encontramos los EANs, patrones moleculares asociados a las emociones. Los problemas emocionales pueden activar, como hemos dicho antes, el sistema inmunológico. Encontramos también los CEANs, patrón molecular asociado a un pensamiento. Por eso es bueno mantener buenos pensamientos positivos, porque si son negativos se van a convertir en patrones moleculares dañinos para la neuroinflamación cerebral. Los SANs, patrón molecular asociado a un factor social, como por ejemplo el sentirse rechazado socialmente, también puede afectar a esa neuroinflamación de nuestro cerebro. Los TANs, patrones moleculares asociados a factores transgeneracionales. Tenéis que recordar que 4 o 5 generaciones dejan huella y lo que le pasaba a tu tatarabuelo te puede estar pasando a ti a través de esta transmisión genética, produciendo inflamación de bajo grado y produciéndote, en definitiva, distintas enfermedades que pueden estar vinculadas a estos trastornos o factores transgeneracionales. Los SESAMs, patrón molecular asociado al seso. Muchos hombres tienen alteraciones relacionadas con el seso y esto puede terminar también en inflamación de bajo grado
y en la mayoría de los pacientes en una neuroinflamación cerebral. Bien, sabéis y todos habéis oído seguramente la conexión que existe entre el segundo cerebro y el primer cerebro. Ya sabéis que hablando en términos de neurotransmisores, el cerebro 1, que tenemos alojado en el cráneo, produce el 5% de serotonina. El cerebro 2, que tenemos alojado en el plexo solar, produce o fabrica el 80% de serotonina. El cerebro 3, que lo tenemos en la piel, fabrica o produce el 15% de serotonina. O sea que tanto el cerebro 2 como el cerebro 3, que es la piel, fabrican más melatonina que el propio cerebro que tenemos alojado en el cráneo. Por eso, en la actualidad, gran parte de la comunidad científica ha puesto su punto de mira en lo que sucede, en lo que acontece a nivel de todo lo que es el equilibrio de nuestra flora intestinal, pero cuando hablamos de flora intestinal tenemos que hablar de la microflora universal. Y sabemos que nosotros somos 10 veces más bacterias en nuestro organismo que número de células. Y como veis en la diapositiva, tenemos en nuestro organismo 10 elevado a 14 bacterias. A nivel de hongos, tenemos 10 elevado a 8 hongos. A nivel de virus, fijaros la barbaridad, 10 elevado a 31 virus. Y la microflora universal está formada por virus, está formada por bacterias y está formada por hongos. Y sabemos que los virus son los bacteriófagos que filtran las bacterias y mutan la genética. Se oye por ahí algún ruido, ¿eh? Bueno, decíamos que los virus son bacteriófagos que infiltran a las bacterias y mutan la genética de las bacterias e impiden su proliferación. Entonces, podemos decir que los virus controlan el crecimiento de las bacterias, o lo que es lo mismo que el viroma controla al bacterioma. Ahora hablaré de una cosa interesante, esto de los virus bacteriófagos. Las bacterias producen rapamicina, que es una sustancia antiproliferativa, y esta inhibe o dificulta la multiplicación de los hongos. Por lo tanto, podemos decir que las bacterias en nuestro intestino controlan a los hongos. ¿Y qué sucede cuando tomamos un antibiótico? Cuando tomas un antibiótico te cargas las bacterias, y si estas bacterias no producen rapamicina, se produce una proliferación exagerada de hongos. Muchos pacientes que nos vienen a la consulta me dicen: doctor, es que me dieron antibióticos y se me puso la boca y la vagina llena de hongos. Claro, porque esas bacterias que tenías en el intestino no producían rapamicina, que es la molécula, la sustancia que controla el crecimiento de los hongos. Pero también sabemos que los hongos controlan a los virus, induciendo la producción de interferón gamma. Y el interferón gamma bloquea, frena la hiperactividad de los virus. Por lo tanto, podemos decir que cuando los virus, los hongos y las bacterias están en equilibrio, esto va a generar una buena salud digestiva, y todo lo que sea una buena salud digestiva o a través de nuestro equilibrio, de nuestra flora intestinal, va a ayudar también a la salud global y general. Fijaros, ponía en la primera diapositiva que quería hablar también de la oxitocina. Sabéis que en la actualidad gran parte de la población no se pone de acuerdo a nivel familiar, a nivel de empresas, a nivel político. Ya lo estáis viendo, nadie se pone de acuerdo entre los partidos políticos, nadie se pone de acuerdo. Han visto los expertos que gran parte de la población estamos bajos en un lactobacillus, que es el Lactobacillus reuteri. Y el Lactobacillus reuteri induce y favorece en nuestro organismo la producción de una molécula llamada reuterina. Y esta reuterina induce a nivel cerebral la producción de oxitocina. Oxitocina, que sabéis que crea empatía, que crea sociabilidad, y de hecho al Lactobacillus reuteri en la actualidad se le llama la bacteria de la sociabilidad. Se está indicando mucho en niños hiperactivos, en niños que tienen problemas de relacionarse
con otros niños, porque a través de esta bacteria producimos reuterina, la reuterina produce oxitocina y la oxitocina produce amor, empatía y sociabilidad, para que veáis lo importante que es también el eje intestino-cerebro y cómo las bacterias que tenemos a nivel intestinal juegan un papel muy importante en nuestra salud mental y cerebral. Pero a veces nos vienen pacientes a la consulta y nos dicen: doctor, es que estoy muy atacado o muy atacada de los nervios. Tengo un trabajo estupendo, tengo un marido o una mujer estupendas, todo me va muy bien en la vida y sin embargo estoy muy atacado de los nervios. Sin embargo, cuando realizamos la historia clínica y observamos que puede tener un problema de disbiosis, un problema de alteración, de perturbación del equilibrio de esa flora intestinal, donde observamos que tienen bacterias gram negativas o que tienen estreptococos, estafilococos o cándidas, o también parásitos o giardias, pues sabemos que este tipo de microorganismos tienen capacidad ansiogénica, o sea que tus nervios pueden estar provocados también por ese problema de disbiosis, alteración y perturbación de tu equilibrio, de tu flora intestinal. Por eso, análisis a través de los cuales podemos solicitar un estudio de disbiosis intestinal en personas que sufren y padecen de problemas de ansiedad, de nerviosismo, de irritabilidad, de problemas de alteración del sueño, estaría muy indicado, y en el caso de tener este sobrecrecimiento bacteriano, poner un tratamiento natural con aceites esenciales microencapsulados, porque esta puede ser una causa muy directa, concreta, de problemas de nervio y ansiedad desde el punto de partida de esa perturbación del intestino. Bien, y ya entraríamos en aspectos un poquito más centrales del cerebro y tenemos que hablar de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la que separa la circulación sanguínea y el líquido cefalorraquídeo. Aquí se produce la regulación de los intercambios de la sangre con el cerebro. Existe un paso selectivo con transportadores específicos. El CO2 pasa muy bien, pero es una barrera impermeable para proteínas plasmáticas o moléculas de gran tamaño que pueden alterar y lesionar directamente nuestro cerebro. Por lo tanto, la barrera hematoencefálica evita el paso al cerebro de muchos tóxicos, bacterias, toxinas que, entre otras cosas, pueden llegar desde la boca a través de las encías sangrantes o puede también llegar directamente a través del aumento o de la porosidad del intestino. Bien, aquí tendríamos que la neurona, veis aquí el cuerpo de la neurona con las dendritas, el núcleo neuronal, los axones, las células de Schwann, las terminaciones axonales terminales. Pues como un recordatorio general, tenemos que decir que la neurona es una unidad funcional del sistema nervioso central. Es una célula excitable que transmite y propaga señales eléctricas. Esto lo hace gracias a un tipo de proteínas a través de unos canales iónicos, pero también tenemos que decir que es una célula secretora de neuropéptidos, de neurotransmisores, por un mecanismo de exocitosis y que esto pues interviene en esa neurotransmisión de las neuronas a nivel cerebral. La membrana neuronal, también hay que tenerla muy en cuenta, es una doble membrana lipídica. Y como hemos dicho antes, el cerebro es grasa, son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos. Y una de las grasas más importantes del cerebro es el colesterol. Fijaros que el colesterol ayuda a dar estabilidad mecánica a la membrana de las neuronas. Es decir, mantienen el citoesqueleto neuronal. Los fosfolípidos mejoran y optimizan la fluidez neuronaria y los glicolípidos, que son esos cerebrósidos, esos gangliósidos que comentaba al inicio, pues juegan un papel muy importante en los procesos de comunicación y de reconocimiento intercelular. Fijaros que normalmente en la actualidad se recomiendan medicamentos para bajar el colesterol. Pues sabemos que cuando bajamos demasiado el colesterol, también bajamos el colesterol intracerebral. Y el 30% del colesterol del organismo lo tenemos en el cerebro.
Y fijaros que el cerebro produce y fabrica su propio colesterol. Y el cerebro no se fía del hígado. Sabéis que la mayor proporción de colesterol la producimos y la fabricamos a nivel del hígado, sobre todo por la noche. Pues fíjate que si bajamos demasiado el colesterol, esto puede afectar a la memoria, a la atención, a la concentración, porque no se va a mantener de forma adecuada ese citoesqueleto cerebral. Sinapsis, también encontramos sinapsis eléctricas que van a transmitir de célula a célula sin un intermediario químico. Esto lo utiliza el corazón, la fibra muscular lisa. Y ya entraríamos en la naturaleza química del influjo nervioso. Encontramos un elemento en las neuronas presináptico, donde producimos, donde fabricamos los neuromediadores por un mecanismo denominado de exocitosis. Y tenemos el elemento postsináptico, como lo veis aquí, donde encontramos los receptores, los canales donde van a interactuar esos neurotransmisores producidos en el elemento presináptico. Bien, ahora entramos ya en los neurotransmisores. Bien, cuando hablamos de neurotransmisores, tenemos que decir que se derivan de los aminoácidos. Tenemos por un lado las catecolaminas, cuyo aminoácido precursor es la tirosina. Sabéis que las formas químicas que son benéficas para el ser humano son las formas L de los aminoácidos. Cuando hablamos de tirosina es L-tirosina aminoácido para diferenciarlo de la tirosina del tiroides. Pues bien, las catecolaminas tienen como aminoácido precursor la tirosina para producir dopamina, noradrenalina, adrenalina. Encontramos también las indolaminas, cuyo aminoácido precursor es el L-triptófano. Gracias al L-triptófano fabricamos serotonina y melatonina. Y dentro de los aminoácidos los vamos a encontrar, como comentaba antes, los excitadores, como es el aspartato y el glutamato, o encontramos también los inhibidores, como es el ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de Valium natural, el GABA. Y también la glicina actuaría como un neuropéptido o un neurotransmisor inhibidor. Y encontramos también la acetilcolina. Pues bien, empezaríamos con los derivados de aminoácidos, cuyo aminoácido precursor es la tirosina. ¿Y para qué sirven, qué efectos centrales tienen las catecolaminas? Pues la dopamina es la que inicia la acción. Está implicada en la memoria, en la concentración, está implicada también en la exploración y en la creación de proyectos. Sabéis que en la actualidad que muchos niños van muy mal desayunados al colegio. Van desayunados con una magdalena, o un bollicao, o un alimento refinado. Esto no tiene tirosina. Necesitamos por la mañana tomar una proteína para que contenga L-tirosina, que en presencia de hierro pueda atravesar la barrera hematocefálica y esto favorezca la producción de dopamina. Pues nos encontramos con muchos niños con fracaso escolar, mal desayunados, que cuando van al colegio están presentes en el aula, pero ausentes en las explicaciones que da el profesor. Pues a veces es tan simple como que el niño tiene que ir bien desayunado y con un desayuno proteico para dar la posibilidad de que esa proteína que puede contener L-tirosina se puede convertir directamente en dopamina. También sabemos que el efecto de las catecolaminas a través de la noradrenalina es la que acelera la acción, paso a la acción y también búsqueda de recompensa. Pero si seguimos en esos pasos podemos llegar a un aumento de adrenalina y sabemos que la adrenalina es una hormona de estrés agudo. Bien, en esta diapositiva, pues como veis, L-tirosina necesita una serie de cofactores como es la vitamina B3, el hierro, para convertirse en dopamina, porque niveles bajos de hierro, por ejemplo una ferritina por debajo de 20, un hierro sérico por debajo de 80, puede dificultar el paso de L-tirosina a través de la barrera hematocefálica para que se pueda transformar en dopamina. Vemos que de dopa a dopamina pues necesitamos también B2, B6, B9, el zinc. Es importante
los cofactores, porque es importante el actor principal, que sería la L-tirosina, pero también la L-tirosina necesita este tipo de ayudantes para que puedan transformarse estos aminoácidos precursores en el neuropéptido o un neurotransmisor concreto y específico para aumentar esa dopamina. Entonces, vamos a encontrar situaciones de déficit de dopamina. Por ejemplo, en personas que son veganas o vegetarianas, pues a veces no entran este tipo de aminoácidos. Claro, si no entran, no hay forma de fabricar la dopamina. También un déficit de absorción a nivel intestinal, porque el intestino puede estar inflamado. Problemas de Parkinson. Sabemos que el Parkinson tiene mucho que ver con esos buenos con malos niveles de esta dopamina, pero cuando una enzima que es la tirosilasa está alterada, pues no puede producir esa buena transformación de dopamina, de dopa a dopamina, y esto pues, nos puede llevar a problemas de Parkinson. Pero también, como decíamos, un déficit de cofactores, una anemia ferropénica, que lo encontramos muchísimo en mujeres, produce un déficit de hierro, y este déficit de hierro también va a limitar la entrada de la L-tirosina al cerebro para que se convierta en dopamina. Muchas mujeres que toman anticonceptivos, déficit de vitamina B, sabemos que las vitaminas del grupo B intervienen de forma muy activa, de forma directa y concreta en la regulación de la dopamina. Y un estrés, sabemos que el estrés sostenido en el tiempo va a generar un déficit de magnesio, y sabemos que la persona que está en un estrés continuo pues puede excretar a través de la orina hasta 4 y 5 veces más magnesio de lo habitual. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar estas personas que pueden tener trastornos o alteraciones en el eje de la dopamina. Bien, después entraríamos en el eje de los aminoácidos que tienen que ver con las indolaminas, que son la serotonina y la melatonina, cuyo aminoácido precursor, como decíamos, es el triptófano. Y sabemos que los efectos serotoninérgicos relacionados con la serotonina, existen efectos periféricos, efectos cardiovasculares, efectos también sobre la musculatura lisa. Hemos comentado que el 80% de la serotonina en nuestro cuerpo la producimos a nivel intestinal, y si tienes baja la serotonina a nivel intestinal, esto te puede estar provocando problemas a nivel de la motilidad del intestino, contracciones del útero y también alteraciones en los bronquios. Efectos centrales, pues sabemos que a través de la serotonina podemos mejorar y regular el sueño, el humor, acción antidepresiva. También colabora en esa termogénesis nocturna, regula el apetito, ese efecto anorexígeno. Muchas veces, pues, cuando tenemos niveles bajos de serotonina, esto produce compulsión por la comida. Después veremos por qué. Bien, entonces entraríamos a la ruta de la síntesis de las indolaminas, en concreto de la serotonina y melatonina. Y veis que el triptófano, a través de cofactores B2, B3 y hierro, se convierte en 5-hidroxitriptófano. El 5-hidroxitriptófano, a través también de cofactores, como veis, se convierte en serotonina. Y a partir de una serie de procesos bioquímicos de acetilación y de metilación, en una glandulita muy pequeñita que tenemos en el cerebro, se biotransforma directamente en melatonina, que es el neuropéptido o neurotransmisor que nos ayuda a tener un sueño relajado y placentero, y que nos ayuda también a resetear nuestro cerebro. Fijaros que hasta hace poco, pues resulta que hablamos muchas veces del sistema linfático, que por cierto es el gran olvidado de la medicina. Existe un especialista para 6 litros de sangre y no tenemos especialista para 13 o 14 litros de linfa. Pues hasta hace unos años se pensaba que en el cerebro no llegaba al sistema linfático, y un grupo de investigadores puso de manifiesto que sí tenemos sistema linfático en el cerebro, que se denomina sistema linfático de la glía, a través del cual
drenamos, limpiamos, detoxificamos toda la basura metabólica procedente del estrés oxidativo que se genera en las neuronas. Pues bien, cuando tenemos un sueño relajado y placentero, inducido por la melatonina, todas estas sustancias tóxicas que pueden alterar el centro cerebral se eliminan a través del sistema linfático. Y este es el motivo por el cual cuando uno tiene un sueño relajado, al día siguiente dice: hoy qué bien he dormido, o qué bien me siento hoy, con lo bien que he dormido. Sin embargo, cuando dormimos mal, estamos más irascibles, más nerviosos, más irritables. Pues que sepáis que la melatonina ayuda a resetear directamente nuestro cerebro en ese sueño profundo y relajado que conseguimos con la melatonina. Bien, factores limitantes de la biodisponibilidad del triptófano. Esto es muy importante, hacer una foto de esto que es muy importante. El triptófano solo representa el 1% del conjunto de los aminoácidos que consumimos a través de las proteínas, a través de la carne, del pescado, de los huevos. Pues el 1% es triptófano. Y sabemos que el triptófano se destruye por el calor intenso, es decir, una cocción intensa y prolongada puede destruir la concentración que ya es baja en las proteínas de triptófano. Por eso ahora ya muchos chefs en muchos restaurantes aconsejan la cocina a baja temperatura y al vacío, precisamente para que no se desnaturalicen las proteínas y otra serie de nutrientes que se pueden desnaturalizar por el efecto del calor. No digamos el microondas. El microondas, sabéis que hay un dicho que la velocidad mata. Y el cocinar a alta velocidad, como lo hace el microondas, también te mata, porque desnaturaliza, desestructura proteínas, vitaminas, oligoelementos, todo lo desestructura y un día no pasa nada, 2 tampoco. Pero si continúas ingiriendo alimentos pasados por microondas, vas a tener deficiencias micronutricionales y esto tarde o temprano te va a matar. Pues bien, también sabemos que el caso del estreñimiento, cuando hay problemas de estreñimiento, o tenemos también problemas de disbiosis, alteración, perturbación, desequilibrio de la flora intestinal, transformamos el triptófano en una molécula llamada indican. Y el indican ya no es triptófano, ya no es serotonina, con lo cual hay que valorar también personas que están con estreñimiento, si tienen problemas de gases que tienen mal olor. Cuando hay mal olor, sabes que hay 2 tipos de gases. Gases que huelen y gases que no huelen. Los gases que huelen es por un mal metabolismo de las proteínas. Y estas sustancias aromáticas, como son el indol, el escatol, el mercaptano, el indican, dan olor en las deposiciones. Pues bien, problemas de estreñimiento hay que valorar también en estas personas que puedan estar ingiriendo proteínas y que esas proteínas al final puedan llegar directamente a la biotransformación en serotonina. Esta diapositiva también es muy importante porque la vamos a utilizar como esquema terapéutico. Fijaros, hay factores limitantes en la biodisponibilidad del triptófano. El paso a través de la barrera hematoencefálica depende mucho del triptófano plasmático libre. Es decir, que los aminoácidos, en este sentido, hay un médico en el País Vasco, el doctor Epíriz, de la clínica Epíriz, que hace un análisis de aminoácidos periféricos, pero libres, porque realmente los aminoácidos libres son los que tienen capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Normalmente, en la sangre van unidos a la albúmina. Y cuando están unidos a la albúmina no pueden pasar la barrera hematoencefálica. Pues bien, encontramos a veces muchos problemas en pacientes que tienen un exceso de serotonina, porque tener baja la serotonina es un problema, pero tener muy alta la serotonina es otro problema. Son personas que están como muy pasadas de rosca. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no llegue tanto triptófano al cerebro para que se convierta en más serotonina y esto provoque a nivel cerebral más problemas de nervios, de ansiedad, de irritabilidad? Pues utilizamos aminoácidos de cadena ramificada,
como son la isoleucina, leucina y valina, que entran en competición con los transportadores. Esto lo que hacemos es, lo damos antes de las comidas para que así el triptófano que entra a través de las proteínas que consumimos en el día a día, pues cuando intenten pasar por la barrera hematoencefálica, ya estos aminoácidos, isoleucina, leucina, valina, puedan poner un freno a la entrada de este triptófano para que no aumente demasiado la serotonina. Muy importante esta diapositiva y vamos a hacer referencia en el tratamiento. Bien, importancia, como decíamos, de los cofactores. También en el paso a través de la barrera hematoencefálica. Muy importante la vitamina B3, la B6. El cromo, muy importante para aquellas personas que tienen compulsividad por la comida. Mejora la sensibilidad de los receptores a la insulina. Aumenta la sensibilidad de los receptores a la serotonina. Muy importante también como cofactor el magnesio. Vamos a dar un repasito al magnesio de una forma bioquímica de última generación. Ahora al final hablaremos de él. Muy importante también los omega 3 que mejoran la fluidez membranaria, pues son cofactores que juegan un papel muy importante en la regulación y en el paso de las moléculas a través de la barrera hematoencefálica. Bien, situaciones de déficit de serotonina. Bien, el déficit de aporte de triptófano lo podemos encontrar, sí, ya lo usted. El déficit de aporte de triptófano pues lo podemos encontrar en personas vegetarianas, secuencias que son personas que consumen muy pocas proteínas en general, déficit de absorción, también en personas que tienen en el tiempo un tratamiento con corticoides. Los corticoides producen una disminución de la vitamina del grupo B. El alcohol produce una disminución de la vitamina B1. El estrés produce un déficit de magnesio. Todas estas cosas pues también hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar nuestros pacientes. La melatonina, como hemos visto, es reguladora del ritmo circadiano y tiene también un efecto antimigrañoso. El triptófano, como veis, en la síntesis de melatonina, pasa primero a serotonina y posteriormente, por procesos de metilación y acetilación, llegamos a la melatonina. ¿Cuál es la cronobiología de los neuromediadores? Por la mañana nos domina la dopamina. Proyecto, despertar físico y psíquico, noradrenalina, adrenalina, paso a la acción, son los neuromediadores del despertar. Por la tarde domina la serotonina. Un pico lo tenemos entre las 16 y las 17 horas porque no podemos estar todo el día dopaminérgicos, hay que ponerle un freno. Y la melatonina, que es la molécula principal del sueño. Bien, como resumen, podemos decir que la dopamina estimula la concentración, el despertar, la atención, el placer y la motivación. La serotonina va a regular la temperatura del organismo, el comportamiento, va a regular también el apetito, los problemas del humor y va a regular también el sueño a través de la bioconversión de serotonina en melatonina. En resumen, podemos decir que la dopamina es el que inicia la acción, la noradrenalina acelera la acción y la serotonina es el frena la acción. Y hemos hablado de que el intestino está muy comunicado con el cerebro. Existen 100 millones de neuronas, 20 tipos de neurotransmisores, conexión permanente entre el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. Pues bien, sabemos que el intestino es el basurero de la porquería, pero también es el basurero de las emociones. Un estrés emocional, el miedo, la cólera, la ansiedad, la frustración, el resentimiento, va a producir un aumento del tono simpático y va a disminuir la actividad del parasimpático. Esto va a generar un aumento de la noradrenalina, una disminución de la acetilcolina, una disminución del peristaltismo intestinal, una disminución también de todas las secreciones de todo el aparato digestivo y esto nos va a llevar a una digestión lenta, pesada, una fermentación ácida, a una putrefacción alcalina, en definitiva a una disbiosis, una alteración de la flora intestinal.
Esto nos lleva a un problema de estreñimiento, a una autointoxicación por el propio contenido fecal, a un aumento de la porosidad o permeabilidad del intestino, a un aumento de la reacción inmunológica en la lámina propia del intestino, con aumento de radicales libres, y un problema de inflamación a nivel intestinal. Y recordar, cuando el intestino está inflamado, tu cabeza puede estar también inflamada. Fijaros que una vez le preguntaron a Buda qué era un hombre sabio. Y Buda contestó que un hombre sabio o una mujer sabia era un hombre que tenía en perfectas condiciones de funcionamiento el aparato digestivo y el intestino. Y por eso, como conclusión, decía que la paz interior, la buena digestión, la microflora intestinal equilibrada determinan la armonía entre el espíritu y el cuerpo, produciendo una estabilidad emocional y buenas facultades mentales, lo que nos va a permitir, sobre todo al sistema inmunológico, distinguir eficazmente entre si soy yo o no soy yo. Después entraríamos ya en los lípidos del cerebro. Como hemos dicho, el cerebro es grasa, son fosfolípidos, son cerebrósidos, esfingolípidos, y dos de las grasas más importantes que tenemos en nuestro cerebro, uno de ellas es el colesterol y otra grasa muy importante es el omega 3 DHA. Bien, como veíamos antes, el colesterol es muy importante para el buen mantenimiento del citoesqueleto cerebral. Demasiado alto, malo, pero demasiado bajo, afecta a tu salud mental y cerebral. El omega 3, muy importante, el ácido alfa-linoleico, que es el director de orquesta de todos los ácidos omega 3, DHA y EPA. Sabéis que gran parte de la evolución del ser humano depende mucho de los ácidos grasos omega 3. Fijaros que hace unos 67.000 años, un volcán, el volcán Boga, empezó a soltar cenizas al ambiente durante mucho tiempo, disminuyó la temperatura del planeta muchísimo y se murió prácticamente todo el mundo, menos un pequeño grupito en la zona de Tanzania que se estima entre 50 a 150 personas, de las cuales derivamos toda la población que estamos en este momento en la Tierra. Pues bien, este grupo de personas empezaron a comer pescado, claro, porque no había otra cosa. Empezaron a consumir pescado. ¿Y qué aportó el pescado? Ácidos grasos, omega 3, DHA y EPA. Y gracias al omega 3 pudimos desarrollar toda nuestra capacidad cerebral, podemos desarrollar nuestro cerebro, porque repetimos que el cerebro es grasa, y la cosa no quedó ahí, porque el pescado también nos aportó yodo. Y a través del yodo podemos estimular dos genes, los genes del habla, el FOS1 y el FOS2, para que veáis que gracias a comer pescado pudimos desarrollar nuestro cerebro y pudimos comenzar directamente a hablar, para que veáis la importancia que han tenido en el ser humano el aporte macronutricional de este tipo de nutrientes, entre otras cosas, para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Bien, el EPA, si tienes una deficiencia en EPA, esto te puede provocar problemas cardiovasculares, problemas también depresivos. El DHA es muy importante porque una falta de DHA a nivel cerebral te puede producir depresión postparto, depresiones recurrentes, enfermedades de tipo neurodegenerativo, porque el omega 3 DHA mejora la neuroanatomía cognitiva cerebral, mejora las funciones cognitivas cerebrales. Es importante para el polo posterior del ojo, la mácula, la retina, el nervio óptico, muy importante para la mujer en las glándulas suprarrenales, porque las glándulas suprarrenales son grandes consumidoras de omega 3 DHA. Y a veces nos vienen mujeres que acaban de dar a luz y me dicen, es que me ha dicho el ginecólogo que tengo una depresión postparto. No, sabemos que una de las cosas que más desgasta el riñón es el embarazo de la mujer, en el hombre el mantenimiento de relaciones sexuales, pero sabemos que cuando la mujer no ha tomado omega 3 DHA durante el embarazo, se agotan las glándulas suprarrenales. Esto produce un agotamiento, un abatimiento, y dicen, usted tiene una depresión postparto. No, es una depresión por una deficiencia micronutricional en ácidos grasos omega 3 DHA. Muy importante, en la actualidad estamos pidiendo marcadores
para evaluar si ese paciente tiene un problema relacionado con la inflamación cerebral. Y solicitamos la ratio ácido araquidónico y EPA, solicitamos la proteína C reactiva ultrasensible, solicitamos la interleuquina 6. Ya muchos pacientes que nos vienen con depresiones, solicitamos estos marcadores y si los tienen altos, ya sabemos que esa depresión tiene una relación muy directa con esta inflamación, neuroinflamación a nivel cerebral. Y para ello utilizamos también el índice omega 3, que es la cantidad de ácidos grasos omega 3 que tenemos en los glóbulos rojos. Pero fijaros, ya se puede medir, esto ya el laboratorio te lo hace. Si el índice omega 3 está justamente por debajo de 3, esto te puede provocar muerte súbita, fibrilación auricular, te puede producir trastornos del ritmo cardíaco. Estamos hablando de una molécula muy importante también para el corazón. Lo ideal es tener un índice omega 3 entre 8 a 12. Eso sería un poco una norma ideal. Aquí veis cómo el laboratorio ya nos presenta directamente a través, esto sería el índice omega 3, y aquí la relación ácido araquidónico y las distintas proporciones de los ácidos grasos. Bien, ahora entraríamos con el GABA, ese ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de Valium natural, principal neurotransmisor inhibidor. Es neurotrófico y existen 3 tipos de receptores, GABA A, GABA B y GABA C. Lo que ya sabíamos de las depresiones es que a veces podían estar relacionadas con trastornos endocrinos, también con ciertos déficits nutricionales, a veces también con alteraciones en la cantidad que tenemos, en la proporción o concentración de las monoaminas. Pero lo que hemos descubierto es que existen factores inflamatorios inmunitarios que pueden ser de origen intestinal, como son las intolerancias alimentarias de tipo IgG, como son los lipopolisacáridos bacterianos, que son como unos pelitos que encontramos en las bacterias gram negativas y que se pueden colar a través de la lámina propia, a través de la mucosa intestinal, provocando reacciones inflamatorias. Péptidos opioides, como por ejemplo el gluten, la caseína. Recordar que el gluten y la caseína son morfínicos. Cuando ingerimos estos alimentos, producen morfina. Todo el mundo sabe que la morfina produce estreñimiento. También podemos encontrar factores inflamatorios de origen periférico, como es el estrés, el síndrome metabólico, ciertos trastornos cardiovasculares, o también los desequilibrios entre el omega 6 y el omega 3. Sabéis que antiguamente pues, entraba un omega 3 por un omega 6, ahora por cada omega 3 que te entran aproximadamente entre 20 y 25 omega 6. Y el exceso de omega 6 nos inflama. Por eso es muy curioso porque a veces van pacientes al herbolario y piden algún preparado de omega 3 y el herbolario le da un preparado que tiene el omega 3, el 6 y el 9. Error. Esto es un error porque el 6 entra muchísima cantidad a través de los alimentos que consumimos en la actualidad. El omega 9 entra, es un monoinsaturado y entra a través del aceite de oliva. Aquí en España no tenemos problema. Lo que tenemos que insistir es en conseguir complementos dietéticos o bien omega 3 DHA solo o EPA solo o una combinación de ambos. Evitar siempre el que tenga el 3, el 6 y el 9. Bien, y a través de la luz solar, lo que la gente piensa es que solamente conseguimos luz y vitamina D, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que a través de la luz solar nos llega vitamina D, nos llegan endorfinas, producimos dopamina, producimos serotonina, producimos melatonina, producimos antioxidantes, producimos óxido nítrico, estimulamos las sitoínas, estimulamos también la autofagia para eliminar ciertas células que están envejecidas o ciertas mitocondrias que están en proceso de envejecimiento. Sabéis que la vitamina D es una vitamina pleiotrópica. ¿Y qué significa ser vitamina pleiotrópica? Pues es una vitamina que interactúa con la práctica totalidad de las estructuras de nuestro organismo. Es preventiva del Alzheimer, es preventiva del Parkinson, mejora las funciones cognitivas cerebrales, es antidepresiva.
es preventiva del cáncer de colon, preventiva del cáncer de próstata, preventiva del cáncer de mama en la mujer. Muchas mujeres en la actualidad tienen positivo el gen del cáncer de mama, pero este gen se expresa o no se expresa. Pues niveles epigenéticos de vitamina D por debajo de 30 nanogramos mililitro pueden favorecer la expresión genética del cáncer de mama. También sabemos que la vitamina D es la vitamina anticaída. Muchas personas en edad avanzada que tienen bajos niveles de vitamina D son más propensos a caerse al suelo, en contraposición a las mismas personas de la misma edad, pero con unos niveles adecuados de vitamina D se caen muchísimo menos al suelo. Fíjense, estamos hablando de una sola vitamina. Yo me hago la siguiente reflexión. Cuando la naturaleza nos da gratis la vitamina D, es que yo creo que tiene que ser importante para la salud global del ser humano. Pero nosotros, bien porque nos ponemos distintas ropas en invierno o cuando vamos a la piscina en la playa, ponemos pantallas totales, no dejamos que atraviese la barrera cutánea los rayos ultravioleta, pues no conseguimos esos buenos niveles de vitamina D tan importante para la salud del ser humano. Bien, aquí os voy a pasar un poquito rápido porque me dicen que vamos un poquito mal de tiempo. En el organismo tenemos dos tipos de receptores. Los TPH1 a nivel intestinal y los TPH2 a nivel cerebral. Pues fijaros, estos serían las neuronas y la vitamina D actúa como cofactor en el paso del triptófano para convertirse en 5-HTP y posteriormente en serotonina. Pues bien, si tienes bajo los niveles de vitamina D y los omega-3 EPA interactúan en la parte presináptica y el omega-3 DHA en la parte postsináptica. Si tenemos buenas concentraciones de vitamina D, de EPA y DHA, mejoramos esa neurotransmisión cerebral y esto pues mejora nuestra salud mental y cerebral. Pero fijaros qué pasa si tenemos bajos los niveles de vitamina D. Llega el triptófano y como no hay vitamina D, se produce muy poquita serotonina y tenemos bajo el EPA y tenemos bajo el DHA. Pues fijaros que la cantidad de serotonina está mucho más reducida. Por eso es bueno conocer la micronutrición, cómo interactúa en las distintas estructuras neuronales para poner orden nutricional en este tipo de estructuras y así mejorar nuestra salud mental y cerebral. Bien, entramos ya cuando encontramos una persona con la dopamina, el eje dopaminérgico elevado, esto va a provocar estados agitados. Un exceso de dopamina está frecuentemente asociado a hiperactividad mental, sobreexcitación, movimientos incontrolados, distintas formas de TOC, puede ser un exceso de dopamina. En cuanto a la fisiopatología, algunos autores han puesto en evidencia una hiperestimulación de estas vías dopaminérgicas, a veces por antígenos procedentes de bacterias, esos lipopolisacáridos que comentábamos, o antígenos también bacterianos. En cuanto al consejo nutricional, en el estado actual de nuestros conocimientos científicos no tenemos todavía un consejo nutricional específico. Sí hay que intentar reducir la inflamación intestinal, revisar la porosidad del intestino y también eliminar estos posibles antígenos bacterianos intestinales que pueden afectar directamente al sistema dopaminérgico. En cuanto al consejo micronutricional, el aporte de probióticos y prebióticos, si existen ciertos trastornos digestivos asociados, optimizar el perfil de los ácidos grasos. Cuando tenemos la dopamina baja, esto nos va a producir cansancio, sobre todo matinal. Recordar que la dopamina es diurna, la serotonina es tarde y la melatonina es nocturna. Pues bien, cuando tenemos dopamina baja, cansancio, agotamiento, depresión, problemas de Parkinson, como bien decíamos, cansancio matinal con falta de energía y vitalidad son los síntomas clínicos que podemos encontrar, deterioro cognitivo, pérdida de motivación, trastornos cognitivos comportamentales, temblores por esa deficiencia en dopamina. En cuanto a la fisiopatología, hay que revisar los niveles de hierro, también revisar, ahora veremos, porque a veces si tú realizas un desayuno con proteína,
pero con una abundancia de alimentos refinados o azúcar, derivas la tirosina a otra ruta metabólica a través de una enzima, la tirosina hidroxilasa, y entonces la tirosina ya no se convierte tampoco en dopamina. Revisar los niveles de folatos. Veis aquí, imaginaros la ingesta de proteínas que aportan tirosina, pero si tenemos una ingesta excesiva de glucosa o tenemos un estrés por cortisol o tenemos una diabetes tipo 2, la tirosina aminotransferasa transforma tirosina en el ciclo de Krebs y ya no deja producir dopamina. Por eso hay que intentar que en el desayuno matinal aportar una proteína. Nutrición en los problemas de hipodopaminergia. Pues hay que aportar aminoácidos precursores como es la L-tirosina o la L-fenilalanina, o ese desayuno rico en proteínas como habíamos comentado, que lo podemos encontrar en el huevo, en la carne, en el jamón, el pollo, en el pavo. Nutrición. A nivel de nutrición hay que evitar los azúcares rápidos porque te puede desviar la tirosina por otra ruta metabólica. Evitar los zumos de frutas en los desayunos matinales y evitar también los edulcorantes sintéticos. Consejo micronutricional, pues podemos dar L-tirosina en aminoácido. Hay que darlo por la mañana, porque la L-tirosina es para fabricar dopamina. Podemos dar unos 500 miligramos y la dosis eficaz varía entre 500 miligramos, unos 2 gramos por toma. Cuando tenemos la noradrenalina elevada, esto va a producir estrés y ansiedad. Reacción a un estrés agudo o ansiedad mayor, producen hiperactividad sensorial y psíquica, trastornos ansiosos generalizados. Desde el punto de vista del consejo nutricional, hay que equilibrar la alimentación teniendo en cuenta los principios de alimentación-salud, es decir, evitar alimentos que inflamen directamente el intestino. Aportar magnesio, ahora veremos una forma de magnesio acetilado muy interesante para mejorar probablemente la salud mental y cerebral. Cuando la noradrenalina está baja, esto va a afectar al aprendizaje y al humor. Y esto va a generar, desde el punto de vista clínico, trastorno de aprendizaje, trastornos ansiosos, trastornos moderados del humor, sufrimiento moral, a veces pensamientos también suicidas. Cuando, desde el punto de vista de la fisiopatología, una disminución de esta enzima puede ser la consecuencia de una disminución de la síntesis de noradrenalina y también generalmente debido a un déficit en cofactores limitantes. Hemos dicho que el hierro, el cobre y otras vitaminas del grupo B actuarían como cofactores. Y si estos cofactores están bajos, también pueden afectar a este neuropéptido. Consejo nutricional, pues hay que aportar la L-tirosina, cápsulas de 500 miligramos, 1,5 a 2 gramos al día. Y si el hierro está bajo, porque el hierro si está bajo no hay que darlo. El hierro en exceso es prooxidante y si está bajo es importante darlo, entre 14 y 30 miligramos al día. También aconsejamos el cobre, entre 1 a 2 miligramos al día. Eje de la serotonina alto. Aquí es donde os quería llevar inicialmente. Esto va a producir, desde el punto de vista clínico, puede estar producido por un estado inflamatorio intestinal. Y esto puede provocar trastornos cognitivos y del comportamiento, trastornos de obsesiones, de fobias sociales, angustias, fobias, neurosis de angustia. Desde el punto de vista del consejo nutricional, si tenemos alta la concentración en el cerebro de la serotonina, tenemos que aportar aminoácidos de cadena ramificada, como había comentado antes, la isoleucina leucinavalina, para evitar que entre más triptófano al cerebro y que esto pueda provocar una mayor reactivación de los problemas de nerviosismo que a veces tienen estos pacientes por un exceso de serotonina. Cuando la serotonina está baja, que suele ser lo más frecuente, vamos a encontrar, desde el punto de vista clínico, trastornos del comportamiento tipo compulsivo, trastornos del sueño, trastornos también nocturnos a la hora de dormir, trastornos del humor, ansiedad, vulnerabilidad al estrés, trastornos de la personalidad. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que revisar los niveles de hierro, los folatos y tener en cuenta el tema del triptófano, porque el triptófano, si tenemos problemas en el intestino, podemos dificultar su absorción
o competición con otros aminoácidos en la barrera hematocefálica, o también por activación de las vías IDO, que ahora hablaremos de ellas, a nivel cerebral puedes desviar el triptófano a otras rutas metabólicas que no se van a convertir directamente en serotonina. Desde el punto de vista micronutricional, es bueno en estos casos aportar proteínas que nos van a aportar directamente triptófano a través de esas proteínas a la hora de la comida, y a la hora de la merienda y la cena tiene que ser una merienda y cena rica en glúcidos. ¿Por qué? Porque los glúcidos estimulan la insulina y la insulina favorece el paso del triptófano a través de la barrera hematocefálica. Ahora lo veremos en una diapositiva con más claridad. ¿Cómo derivamos el triptófano a otras rutas que no nos interesan? Pues cuando tenemos inflamación a nivel intestinal, o tenemos inflamación a nivel cerebral, o tenemos inflamaciones periféricas, sobrepeso, síndrome metabólico, se estimula las vías IDO, la indolamina 2,3-dioxigenasa, y esto hace que al estimular esta vía, el triptófano pasa por la vía de los ácidos orgánicos cerebrales y ya no se convierte en serotonina. Y si no hay serotonina, no hay melatonina. Hay que tener en cuenta esto, y en estos casos, para evitar este paso de triptófano a serotonina cuando están activadas estas vías, hay que dar el 5-HTP. Pero hay un problema en la actualidad, que creo que aquí en España creo que lo han retirado en las tiendas de dietética, porque realmente si tienes una inflamación tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico, el triptófano, si das el triptófano, ya no se va a convertir en serotonina. Hay que darlo en forma de 5-HTP, 5-hidroxitriptófano. Bien, veis aquí la derivación del triptófano. El triptófano en condiciones normales pasa a 5-HTP y posteriormente a serotonina. Pero si tienes el TNF-alfa, tienes las citoquinas proinflamatorias elevadas, estimulas las líneas IDO, o si tienes un exceso de cortisol, estimulas las líneas TIDO y te lleva el triptófano a la quinureína, que es neurotóxica para el cerebro. Bien, en estos momentos pues deberíamos aportar alimentos ricos en triptófano, aportar hierro, zinc, magnesio, vitamina del grupo B, ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, como hemos dicho, el EPA en el presináptico, el DHA en el postsináptico, la vitamina D3 que actúa como cofactor en el paso del triptófano al 5-HTP, el litio también en forma de oligoelemento puede también favorecer este paso. Y veis aquí la insulina. La insulina, el triptófano va unido a la albúmina. El triptófano unido a la albúmina no llega al cerebro. Entonces la insulina favorece la disociación del triptófano. Pero también el litio, por eso es bueno el litio, pero nosotros preferimos dar litio en oligoelemento, un litio más natural. Pero mirad, la aspirina también favorece que el triptófano se quede en forma libre y que pueda pasar la barrera hematocefálica. O un vasito de vino tinto, también sabemos que el vino tinto estimula, favorece el paso de la disociación del triptófano con la albúmina para que ese triptófano pueda pasar la barrera hematocefálica. Pero tampoco abusar del vino, ¿eh? Bien, dentro de los consejos terapéuticos aconsejamos también la hierba de San Juan, inhibidor de la recaptación de la serotonina, la pasiflora, inhibidor leve de las MAOs, el azafrán. Muy importante la regulación de los cofactores. Existen análisis a partir de los cuales veis el hierro, si está bajo hay que complementarlo. El zinc, si está bajo, hay que complementarlo. El zinc es muy importante. Fijaros que ahora están muy de moda las dietas alcalinizantes. Y está muy bien, pero sabemos que el 75% del zinc que ingerimos el día a día, bien a través de complementos dietéticos o bien a través de la alimentación, el 75% lo utiliza nuestro páncreas para activar la anhidrasa carbónica, que es la responsable del mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Entonces, si quieres mantener un buen equilibrio ácido-básico, tienes que tener buenos niveles de zinc. ¿Y qué es lo que hace el zinc? Pues por un lado activa la anhidrasa carbónica, regulador del equilibrio ácido-básico, mejora la conexión del cuerpo calloso entre los dos hemisferios. Una carencia de zinc puede favorecer los problemas de tipo neurodegenerativo y depresivos.
forma parte de muchas enzimas, una de ellas la superóxido dismutasa. El zinc también nos ayuda a mantener una buena capacidad de ver en la oscuridad. A veces nos vienen pacientes y nos dicen, doctor, es que tengo falta de visión nocturna. Pues yo siempre que escucho esta frase se suele mejorar muchísimo con un aporte nutricional de zinc. Pero el zinc también participa en la regulación de los telómeros. Es el único mineral que tiene un efecto genoprotector. Es el único mineral que ayuda a regular la telomerasa y el telómero. Significa que es un mineral anti-aging. Es un mineral muy protector de nuestros telómeros, que son esas pequeñas estructuras que tenemos en los brazos cortos de los cromosomas. Fijaros, uno de los líquidos que mayor proporción tiene de zinc en la naturaleza, en el organismo, es el esperma humano. Por este motivo, cuando realizamos actividad sexual, mantenemos relaciones sexuales, la mujer rejuvenece y el hombre envejece. Ahí lo dejo. El selenio también muy importante, está relacionado con el envejecimiento cerebral y con los trastornos cognitivos. Muy importante como cofactor en la glutatión peroxidasa. Y hay que tenerlo en cuenta porque el selenio nos va a ayudar a través del glutatión cerebral a reducir el estrés oxidativo en nuestro cerebro, que sabemos que tiene mucho que ver con muchas demencias. Revisar los niveles de magnesio, vamos a ver si nos da tiempo a ver una forma química muy novedosa de magnesio. Existe variación de magnesio plasmático en las depresiones mayores y no en las depresiones leves o moderadas. Consejos nutricionales de zinc o de magnesio, de 15 a 30 miligramos, magnesio 7 miligramos kilo peso día. Déficit de folatos, si a través de los análisis observamos que es la B12 o el ácido fólico que está bajo, pues hay que aportarlo. Los folatos. Una deficiencia de folatos puede producir irritabilidad, depresión, trastornos de memoria y del sueño. ¿Por qué? Porque actúan de forma concreta y específica como cofactores en la modulación, en la producción de los neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. La B12 es muy importante, personas con hipoclorhidia, personas que son vegetarianas. Recordar que la vitamina B12 es la vitamina del cerebro. El exceso de alcohol también elimina gran parte de vitaminas del grupo B y hay que revisarlas a través de los análisis sanguíneos. Déficit de vitamina B12 está muy asociado con trastornos neurológicos, neuropatías, síndrome cerebeloso, la habilidad efectiva a revisar si tienes bajos los niveles de vitamina B12. Ojo, la vitamina B12 a veces el laboratorio te dice lo normal es de 180 a 900. El valor salud de vitamina B12 es 500. Ese es el valor salud. También sabemos que el cerebro es un marcador biológico del envejecimiento. El factor que más daña el cerebro es el estrés. Sabemos que el estrés, los nervios, las preocupaciones, el darle vueltas a las cosas, un estrés sostenido y mantenido en el tiempo, todo esto va a generar un aumento de cortisol. Y el exceso de cortisol daña, altera y perturba las neuronas. Y puede producir una apoptosis neuronal. Esto afecta a la memoria, a la atención, a la concentración. A nivel de los músculos puede producir una rhabdomiólisis que nos lleva a problemas o dolores en los músculos, en los tendones, articulaciones. Pero fijaros, un problema de dolor osteoarticular por un problema de tipo nervioso o problema de estrés, donde hemos liberado mucho cortisol y ese exceso de cortisol que está dañando las estructuras musculares, tendinosas y articulares. El exceso de cortisol daña, altera y perturba las bifidobacterias intestinales. El exceso de cortisol tiene un efecto inmunodepresor, te afecta a tu sistema inmunológico. Entonces es importante controlar estos altos niveles de cortisol. El cortisol es necesario para la vida, pero el exceso de cortisol daña sensiblemente nuestro organismo. Esto más o menos es lo que os he contado. Bien, en la actualidad estamos utilizando con muy buenos resultados el Crocus sativus, que es el azafrán.
se ha visto que tiene un efecto muy benéfico en reducir la neuroinflamación del cerebro, pero también es inhibidor de recaptación de serotonina y inhibidor también de la recaptación de la dopamina. El azafrán posee efecto antiinflamatorio, inhibidor selectivo de la serotonina y dopamina, antioxidante, efecto muy positivo en el sistema neuroendocrino y sobre todo tiene un efecto neuroprotector. Es muy importante, estos efectos que acabo de mencionar son dosis dependientes y se ha visto, según los investigadores, la dosis eficaz para regular serotonina, dopamina y reducir la inflamación cerebral son 90 miligramos de extracto de Crocus sativus al día, 90 miligramos al día. ¿Veis? El azafrán se comporta como inhibidor de la recaptación de la serotonina. Entonces, cuando tenemos el azafrán en la parte intestinática, pues la serotonina se mantiene más tiempo en este terminal, con lo cual se comporta como un inhibidor de la recaptación de la serotonina. La actividad física y la serotonina, muy interesante esto, el ejercicio físico. El ejercicio físico aumenta la utilización y las reservas del glucógeno, aumenta la utilización de los aminoácidos ramificados por el músculo. Si este ejercicio o este esfuerzo es mayor de 60 minutos, la albúmina libera el triptófano, es decir, que deja el triptófano libre para fijar ácidos grasos que llevará de esta forma hacia los músculos activos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en un aumento de la biodisponibilidad del triptófano a nivel cerebral. En definitiva, un aumento de la serotonina. Consecuencias: bienestar emocional tras el ejercicio y disminución del apetito tras el ejercicio. Actividad física y dopamina. Hemos hablado antes de la actividad física y serotonina, ahora actividad física y dopamina. La actividad física por encima de 60 minutos aumenta la síntesis de dopamina y de la noradrenalina. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el sentido de vigilancia y aumenta también la motivación. El magnesio es que es muy importante. Tenéis que tener en cuenta que el magnesio participa en todas y cada una de las reacciones bioquímicas que están implicadas en la síntesis, formación y producción de energía. Vamos a hablar hoy de una forma galénica de magnesio que seguramente no conocéis, ahora al final de la presentación. Y el magnesio, pues fijaros, un individuo de 70 kilos tiene entre 20 a 28 gramos de magnesio. Un hueso contiene el 60-65%, el músculo un 27%, las células en general un 6 o un 7% y en los líquidos extracelulares un 1%. Y hoy, no sé si habéis escuchado, hoy han hablado muchísimo en todos los medios de comunicación de la taurina. La taurina es un aminoácido impresionante. La taurina es el aminoácido más abundante en el músculo cardíaco, ayuda a normalizar la frecuencia cardíaca, al aumentar la retención de potasio y el magnesio, que sabéis que son electrolitos minerales intracelulares, el sodio es extracelular, modula también y regula la acción del GABA, efectos ansiolíticos, sedantes y miorelajantes, disminuye las cantidades de adrenalina y noradrenalina, reduce la agregación plaquetaria y reduce las pérdidas urinarias de magnesio producidas por el estrés. ¿Y por qué se está hablando hoy en los medios de comunicación de la taurina? Bueno, pues han visto los investigadores, han hecho estudios en ratas y han visto que aplicándoles taurina a los ratones, en contraposición a los mismos ratones que no se ha aplicado taurina, consiguen aumentar su índice de longevidad en ratones, creo que es entre 4 a 6 meses. El equivalente a humanos está entre 6 a 8 años. Y estamos hablando de un aminoácido que es la taurina. La vitamina del grupo B, que ya hemos hablado, son muy importantes como cofactores en la neuromediación y en la síntesis y producción de los neurotransmisores. Y muy importante, y os quiero centrar la atención en el receptor NMDA. ¿Y qué influencia tiene el magnesio en esta modulación y en esta regulación de este receptor? Pues bien, sabemos que el receptor NMDA está implicado en el desarrollo cerebral, en la capacidad de aprendizaje, en la memoria, en la activación del dolor, en la actividad.
Sabemos que existen sustancias importantes que participan en la activación y en la desactivación de este tipo de receptor. Y uno de ellos es el magnesio, otro de ellos es la glutamina, la glicina, la taurina, el GABA. Bien, pues sabemos que este tipo de receptores se encuentran, esto es el receptor presináptico y este es el receptor postsináptico. Pues veis dónde están este tipo de receptores. Entonces, para ir un poquito más deprisa, es lo siguiente. Si no llega suficiente magnesio a estos receptores postsinápticos NMDA, se sobreestimula el sistema del glutamato, que sabéis que el sistema glutamato es neuroexcitador. Pero, por el contrario, si llega suficiente magnesio a este tipo de receptores, se estimula el GABA. Y hemos dicho que el GABA da calma, relajación y sosiego. Este es el concepto que tenéis que tener de este receptor, donde influye de una forma muy directa, concreta y específica esos buenos niveles de magnesio que llegan directamente a este tipo de receptores. Bien, esto sería un poco la explicación de lo que os he comentado, pero lo importante es que sepáis lo que os he dicho a través del magnesio. Bien, otras funciones de la taurina, muchas de ellas coinciden con las del magnesio. La taurina mejora el transporte del magnesio por la membrana celular, importante para el transporte del magnesio en el corazón, óptimo para el transporte a nivel de los minerales a los músculos. La taurina también se comporta como un antioxidante muy bueno para la vista, mejora la neurotransmisión cerebral, interviene también en los procesos de fase 2 de la detoxificación hepática. Bien, ya hemos dicho que cuando no hay suficiente magnesio se produce excitotoxicidad por una deficiencia en magnesio. Veis aquí, cuando no tenemos suficiente magnesio, las mitocondrias intraneuronales se llenan de calcio y esto provoca esa neuroexcitación y excitotoxicidad a nivel cerebral. Síntomas de hiperactividad de este receptor, pues fijaros, cuando está muy hiperactivo porque no llega magnesio a este tipo de receptores, problemas del sueño, más sensibilidad a las señales desde el exterior, problemas epilépticos, dolor crónico, depresión, fatiga crónica, la cabeza nunca para, son personas que están dando vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, pues que sepáis que esto puede tener mucha relación con esa hiperactividad de este receptor NMDA. El magnesio participa en unas 300 reacciones bioquímicas del organismo, en los neurotransmisores, en la contracción muscular, en la relajación muscular, en el control neuromuscular, en el tono muscular y también en la presión sanguínea. Síntomas de deficiencia de magnesio, pues temblores, convulsiones, problemas mentales, apatía, delirios, osteoporosis, fatiga y debilidad muscular, hipertensión, síntomas asmáticos, ritmo cardíaco irregular. Sabéis que el magnesio se comporta como un beta bloqueante totalmente natural. Lo hace igual que los beta bloqueantes sintéticos. Y encontramos distintas formas de magnesio. Tenéis aquí las formas orgánicas. Dentro de las orgánicas tenéis el citrato, el gluconato, el lactato, el aspartato, bioglicinato y últimamente, de última generación, el acetil taurato de magnesio, que es el que vamos a hablar también ahora un poquito ahí para que conozcáis, que es una nueva forma química, galénica, de fácil absorción y que va a ir de forma muy veloz directamente a nuestro cerebro. Las formas inorgánicas no las recomiendo, que son el cloruro de magnesio, el hidróxido, el sulfato de magnesio y el óxido de magnesio. Bien, esto es lo que hemos comentado más o menos del receptor NMDA. La inflamación de bajo grado es una de las principales causas de depresión. Fijaros, detrás de una inflamación crónica, la cantidad de patologías que podemos encontrar relacionadas con la inflamación crónica. Sarcopenia, osteopenia, cáncer, resistencia a insulina, hipertensión arterial. Esto es, mira, estas cositas verdecitas que veis por aquí son los lipopolisacáridos que pueden llegar al cerebro y producir también neuroinflamación. Esto lo vamos a pasar, que esto no lo hemos visto ya. Fijaros, tomar 2,5 gramos de omega 3 EPA protege contra la ansiedad y depresión. Aquí tenéis el estudio que
que indica que es útil el EPA para problemas de ansiedad y depresión. El Crocus Atibus, que ya está visto. El Crocus Atibus lo podemos utilizar también para reducir esa neuroinflamación cerebral. Bien, después tenemos también neuronutrientes a nivel de macronutrición. Esto lo voy a pasar rápido para poder llegar ya al magnesio final, pero esto solicitáis a David la ponencia esta, el PDF, y ahí lo vais a poder leer todo claramente con más lentitud. Entonces, los 7 mejores alimentos para la salud, como veis, la cúrcuma, el pescado azul, el brócoli, las nueces, sobre todo los frutos, ciertas frutas con acción antioxidante, el apio, el coco. Esto os lo doy todo escrito para que lo podáis leer con tranquilidad, para que veáis los efectos que cada uno de estos alimentos tiene en nuestro cerebro. Bien, la hipoxia intermitente. La hipoxia intermitente, que consiste en respirar 15 veces al día y consiste en hacer una serie de inspiraciones seguidas de 15 expiraciones. Y eso se hace 15 veces al día. Esto reduce el TNF-alfa, que es una citoquina que puede inflamar directamente al cerebro. Fijaros, mejora la memoria, el aprendizaje, inhibe los mediadores proinflamatorios, mejora la glucosa, el colesterol, la tensión arterial, mejora la densidad ósea, el sistema inmune, mejora los síntomas depresivos, mejora el corazón. Yo no conozco un medicamento que haga todo esto. Esto lo podéis realizar todos los días y puede venir muy bien también en ese proceso de mejora y de regulación de los problemas depresivos. También a través de la hipercapnia, que consiste en respirar a través de una bolsa de plástico. Esto está muy indicado para fobias, síndromes de ansiedad, ataques de pánico. ¿Cómo se hace esto? Se les da como tratamiento básico respirar 4 veces al día, entre 2 y 5 minutos, para que generen hipercapnia. Y de esta forma se activa el sistema antipánico, y esto es una intervención, no lo podéis imaginar, rápida, veloz, para estas personas que tienen estas crisis de miedo y de ansiedad. La ositermia, que es un procedimiento terapéutico a partir del cual elevamos la temperatura del cuerpo a 39,2 grados centígrados. Según Chip Rayson, dice que aplicando una sola sesión con este dispositivo, lo tenemos nosotros aquí a nivel de consulta, se pueden conseguir disminuir síntomas de depresión mayor de forma instantánea en un 50% de los casos, para que veáis que esto es una forma de estrés agudo para el organismo y que también a través de métodos físicos pueden ser muy útiles para mejorar ciertos problemas depresivos. El frío agudo, fijaros, mejora la flora intestinal, la cutánea, la pulmonar y la oral, cambiando por completo. Pero el calor agudo mejora la flora intestinal, los parásitos intracelulares y también producen un cambio en la conducta de estos parásitos. Bien, ya llegamos al final y os voy a explicar esta nueva forma novedosa galénica de magnesio, que es el ATA magnesio, que es un magnesio acetilado en forma de taurato. Pues bien, como hemos hablado, existe una verdadera pandemia de neuroinflamación que nos lleva a nebulosa mental, a somnolencia, a agotamiento, a lentitud de pensamiento, a falta de concentración. Pues bien, sabemos que estos problemas de neuroinflamación, donde intervienen esas células glía, que como hemos comentado antes, que pueden tener un estado fenotípico M1, que es proinflamatorio, o antiinflamatorio M2. Pues para intentar regular esta neuroinflamación del cerebro, podemos utilizar omega 3, DHA y EPA, que a través de las protectinas, a través de las resolvinas, a través de las maresinas, a través de liposinas, resuelven procesos inflamatorios a nivel cerebral. La cúrcuma, a ser posible en forma liposomada, ayuda también porque atraviesa rápidamente la membrana cerebral, la barrera hematoencefálica. También ayuda a reducir la neuroinflamación. Ojo, que cuando queremos tratar un problema de neuroinflamación, esto no se quita en 2 días. Hay que estar varios meses hasta que el cerebro se desinflama con estos preparados o complementos dietéticos. Pues bien, podemos utilizar también con este criterio preparados como es el magnesio en su forma acetilada,
para evitar también que se produzca esa neuroexcitación a nivel de los receptores postsinápticos donde están esas estructuras llamadas estructuras NMDA. Bien, para revertir la neuroinflamación, intentar evitar el alcohol, recuperar la flexibilidad metabólica, respetar las horas del sueño, modular el estrés y establecer una pauta de actividad, de ejercicio diario, que sabemos que tiene un efecto neurotrófico muy importante a nivel cerebral. Y sabemos que el ATA-magnesio, que es un magnesio acetilado, pues está muy indicado para regular problemas del sueño, porque hemos dicho que si está muy activado el receptor NMDA, por falta de magnesio, no vas a poder dormir porque está el cerebro dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no hay forma de conciliar el sueño. Pues sabemos que este magnesio acetilado ayuda a recuperar el sueño, a mejorar también esas funciones cognitivas cerebrales, a regular también esos problemas de estrés, a mejorar y aliviar los problemas de dolor, de migrañas, dentro de las funciones que tiene este ATA-magnesio. Reduce la ansiedad, mejora la cognición, reduce también los problemas de aprendizaje o de memoria, limita el número y la intensidad de los ataques de migraña, muy importante para estos pacientes migrañosos que a veces no consiguen aliviarlo con los medicamentos. Reduce el daño causado por traumatismos craneoencefálicos, alivia los trastornos emocionales, proporciona también un efecto protector contra las crisis epilépticas, también trastornos asociados al síndrome premenstrual. Sabemos que muchas mujeres tienen un aumento de estrógenos en la segunda parte del ciclo que tiene que estar dominado por la progesterona y cuando no son buenas metiladoras no eliminan el exceso de estrógenos y el exceso de estrógenos te provoca una disminución de la serotonina, te provoca una disminución del tiroides, esto provoca un frío interno y esto da lugar a reglas abundantes con coágulos oscuros, con dolor de regla, produce un aumento de la histamina, este exceso de estrógenos, y esto produce una disminución de la tensión arterial y dolor de cabeza. Pues bueno, sabemos que son un tipo de manifestaciones que se pueden aliviar, que se pueden mejorar con preparados como es el ATA-magnesio, con ese magnesio acetilado. Bien, y como colocón final, hay que decir que lo que importa en la vida no solamente es el todo, y la mente y el cuerpo son inseparables. Os comentaba al principio que los problemas psicoemocionales afectan a los somáticos y los somáticos a los emocionales. Pero vosotros os preguntaréis, ¿y qué es el todo? Pues el todo es ley según Moisés. El todo es amor según Jesús. Todo es intestino según Buda. Todo es agua según Tales. Todo es comida según Hipócrates. Todo es infinito según Copérnico. Todo es evolución según Darwin. Todo es microbio según Pasteur. Todo es el terreno según Claude Bernard. Todo es el inconsciente según Freud. Y todo es relativo según Einstein. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por aguantarme estas 2 horas. Ahora pasamos a un turno de preguntas y vamos a ver qué dudas podéis tener. Te agradezco mucho, que ha sido muy interesante. Creo que tendremos que volver a verla, ya informaremos si la ponemos para que podamos darle un repaso. Y nada, en el chat que escriban a alguien si quiere algo de información. Sí, voy a decir también una cosa que ponemos a vuestra disposición a través de David. Nos podéis solicitar el test de neuromediadores para saber, a través de una serie de preguntas, si tenéis bajo la dopamina, la serotonina, la melatonina, porque sabéis que en la actualidad pues, los análisis de este tipo son muy caros. Y con este tipo de manuales, pues podemos tener una aproximación muy cercana de si esa persona está baja en serotonina, en dopamina o melatonina. También le podéis pedir, tenemos algunos vídeos grabados de la hipercapnia, de la hipoxia, para que sepáis cómo más o menos se hacen, que son muy sencillos.
también os podéis poner en contacto con David y os lo puede remitir por vía correo. Ahora David que ponga el correo electrónico en el chat, David ponlo, que él está de moderador de la charla, así que nos ponga su correo electrónico para que la gente le pueda escribir y nada, tengamos acceso a... Esa es una muy buena información, el poder tener rápidamente de los pacientes, por ejemplo, nuestros, poder tener esa información si es realmente lo que les está pasando. Porque hay cosas con los mismos síntomas que pueden tener causas muy distintas. Así es, y